Bueno, muy buenos días, ¿cómo estás? Llegamos a este primer vídeo de julio, tal y como decimos ayer, para esquematizar esta fase que comentábamos, esta subfase más bien, que se llama epicrisis, la puedes ver aquí. Ya habíamos presentado las dos fases de las que habla la segunda ley biológica, que son las dos fases que componen un programa especial biológico. Simplemente que hoy la fase de reparación la vamos a ver más en detalle, como ves hay varias subfases, entonces vamos a verlo con tranquilidad y así de esta manera vamos a tener un esquema visual para que cuando en la vida cotidiana estemos pasando por alguno de estas etapas, que sepamos que estamos ahí, que sepamos lo que nos está pasando, para así en vez de entorpecer, que podamos acompañar a ese programa especial y a esa biología en ese desarrollo que está haciendo. Bien, entonces vamos a hacer un repasito. Decíamos que lo que nos sucede es que en nuestra vida cotidiana, en esa fase de normotonía, es decir, cuando no estamos cursando ningún tipo de programa especial o extraordinario, sino que simplemente estamos pues en normotonía, ¿no? En una fase pues normal, ni estresado, ni reparación, ni nada de nada. Estamos en una fase normal. Lo que tenemos son los ciclos circadianos de toda la vida, ¿no? Sabemos que por el día estamos más activos y por la noche estamos pues durmiendo, estamos menos activos. Entonces digamos que estas curvas representan la mayor o menor actividad, si estoy más en actividad diurna o si estoy más bien en fase de relajación nocturna, ¿sí? Ahora, esta normotonía que ves que es como que la curvita es chiquitita, cuando llega un acontecimiento imprevisto o que me choquea o para el que no estoy preparado todavía o que me alucina lo que está pasando, que no me lo puedo creer, que Dios mío lo que se me viene encima, ¿sí? Cuando ocurre ese shock, evidentemente que el cuerpo toma nota y para poder hacer frente a ese potencial nuevo que me llega, bueno, la fase activa, la fase en la que estamos más despiertos y que supuestamente estamos más activos, bueno, se activa a lo bestia, como puedes ver, ¿sí? Entonces, a esta primera fase que llamamos fase activa, puedes ver los vídeos anteriores de junio para ver en qué consiste, ya lo hemos explicado, ¿sí? Durante esta fase es importante recordar que lo que hago es crear una nueva neurología. Por eso ese pensamiento repetitivo y ese estar monotemático hablando siempre de lo mismo, bueno, algo está ocurriendo por detrás de toda la palabrería que estoy soltando a diestro y siniestro, ¿sí? Y llega un punto en que esa fase activa llega a su fin, que es cuando de alguna manera aparece la solución, ¿sí? La solución al conflicto, que puede ser simplemente que yo antes de ir a competir en una carrera de natación, bueno, pues de repente estaba yo como estresadísima a ver si podía ganar y de repente me digo, bueno, si gano bien y si no gano tan bien tampoco pasa nada, a la venga voy a disfrutar de la carrera, ¿no? Entonces de repente es como que lo que me digo o lo que paso a hacer soluciona el conflicto que me tenía en fase activa, en este caso de comparación y competencia, por ejemplo, ¿sí? Entonces, llegado ese momento de conflictolisis, lisis significa romper, por lo tanto, conflictolisis es la fase que rompe el conflicto o el momento de solución o el momento en el que me cambia la perspectiva sobre eso que me traía intranquilo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, aquí se ve en el ciclo que representa si estamos más activos o menos activos, se ve que esta curva empieza a descender y nos pasamos a una fase de relajación, que es la fase post-conflictolisis, que comprendería de aquí a aquí hasta que vuelva a la normotonía, ¿viste? Que ya me reparé, ya tengo una neurología nueva, ya la estoy empleando y ya vuelvo a la normalidad, ¿sí? Por eso aquí las curvas son iguales. Bien, antes de seguir vamos a, porque solo hemos hablado de lo que ocurre en la fase activa a nivel psique, pero voy a aprovechar para explicar lo que ocurre, porque son 3 niveles, psique, cerebro y órgano, explicar lo que pasa en los otros 2 niveles, que sería el cerebro y el órgano. Entonces, en esta fase activa lo que ocurre es que a nivel de cerebro
según como yo he percibido el conflicto, el shock, el conflicto me va a caer en un área u otra del cerebro que tenga que ver con la naturaleza de esa percepción que yo tengo, ¿no? Si para mí el shock es algo que tiene que ver con supervivencia, entonces va a afectar a la parte del cerebro que se ocupa de lo más arcaico, que es la supervivencia. Por lo tanto, estamos hablando de una parte del cerebro que es el tronco cerebral, que sería como el cerebro más antiguo, ¿no? El que compartimos con, evolutivamente hablando, las especies que están más lejos, más al principio de la vida sobre la Tierra, ¿sí? El tronco cerebral se llama. Entonces, en esta fase, lo que va a ocurrir es, según el área del cerebro en el que caiga el conflicto, por decirlo de alguna manera, esa área del cerebro va a quedar como impactada y va a poder verse incluso una impronta si yo hago un TAC de mi cerebro. Cuando estoy en fase activa se va a poder ver como unas manchas circulares, que es lo que se llaman focos de Hammer. No me quiero meter mucho ahí porque no, si queréis saber más sobre el tema podéis leer sobre ello, pero simplemente decirte que pasan cosas a nivel físico. Lo que pasa es que yo estoy con mi pensamiento recurrente, estoy con mi pensamiento obsesivo, estoy con el problema y yo no me doy cuenta de que están ocurriendo cosas físicas, ¿sí? Al mismo tiempo, según, si seguimos con el ejemplo de que es un tema de supervivencia, todos los órganos que tienen que ver con supervivencia básica arcaica, que sería sistema digestivo, sistema reproductor, sistema respiratorio, algunas partes de los mismos, no todas las partes, pero algunas partes de los mismos, de estos sistemas, bueno, se van a ver afectados. Imaginémonos que lo que se ve afectado es un órgano que tiene que ver con el sistema digestivo. Bueno, lo que le va a ocurrir a ese órgano es que va a aumentar su función. ¿Para qué? Para ayudarnos. Porque nos lo hemos tomado como que tenemos un problema de supervivencia, siguiendo con el ejemplo. Por lo tanto, en la fase activa, a nivel psique, estoy creando neurología nueva, pero a nivel cerebro se me queda marcado un área en la que están pasando cosas y a nivel órgano, ese órgano está aumentando su función. ¿Para qué? Para ayudarme a poder transitar esa etapa de crisis, de conflicto y ayudarme a sobrevivir, digamos. Por lo tanto, es como si esta parte de la biología, que tiene tres partes, psique, cerebro y órganos, ¿sí? Es como si esta parte de la biología pusiera en funcionamiento órganos y tejidos de una manera especial para permitirme sobrevivir al shock, mientras que la parte de psique se ocupa de la parte no lineal, digamos, ¿no? Me ayuda a ampliar mi perspectiva para en el futuro tener con qué abordar estas situaciones, ¿sí? O sea, que es como que la biología actúa a los dos niveles, al nivel más concreto y también al nivel más abstracto, ¿sí? Bien, por lo tanto recuerda, porque así vas a entender mejor qué es lo que pasa en esta fase, recuerda que en esta fase, en cuanto a todos los tejidos, órganos y partes del cuerpo que tengan que ver con los dos primeros marcadores, que sería supervivencia y protección, ¿verdad? Por lo tanto, serían los órganos que tienen que ver con funciones de supervivencia básicas. Tenemos el sistema respiratorio, el sistema digestivo, el sistema reproductor, lo más básico de supervivencia. Y en cuanto a protección tenemos todo lo que son los tejidos intersticiales que tenemos, que recubren los órganos y que los protegen y los sostienen y los mantienen en su sitio, ¿sí? O sea, hay una razón por la cual yo me pongo a hacer piruetas y doy volteretas y no se me enredan ni los intestinos con el hígado, ni el hígado con el estómago, ni el estómago con el páncreas. Todo está en su sitio, ¿sí? Yo que estudié biología, cuando diseccionábamos las ratitas, a mí me alucinaba cómo estaba todo ordenado. Yo abría la rata y yo decía, ¡oh, qué maravilla, está todo en su sitio!, ¿no? Y es, entre otras cosas, gracias a estos tejidos que tienen que ver con la segunda etapa de protección, que lo mantienen todo en su sitio y protegen, recubren los órganos, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso de los órganos que tengan que ver con estas dos etapas, aumenta la función de ese órgano. Por lo tanto, esta es la razón de que aparezcan tumores, de que aparezcan bultos. ¿Y por qué? Porque el órgano está aumentando su función, está funcionando a mayores, con lo cual hay un crecimiento celular, hay mayor división celular, aparecen más células que antes, porque el órgano intenta hacerse más grande, ¿sí?
para tener más funcionalidad, para funcionar más. ¿Sí? Este es el sentido biológico. Fíjate que literal es la biología, ¿no? Tienes un problemita, yo te ayudo, voy a hacer crecer el órgano, ¿sí? Claro, como aumenta la función, crece el órgano, cuando yo resuelva el conflicto me hace falta tener un órgano súper grande y ya no. Entonces, en la fase de reparación, ¿qué va a ocurrir? Que ese tumor o que ese crecimiento celular, el que sea que haya habido durante esta fase, empieza a desmenuzarse, empieza a deshacerse. Empieza una degradación de eso que se necesitó a mayores, de todas esas células que se necesitaron a mayores durante esta fase, ¿sí? Volveremos a ello cuando pasemos aquí. En cuanto a tercera y cuarta etapa, los órganos que tienen que ver con tercera y cuarta etapa, ¿cuáles son? Tercera etapa, comparación y competencia, sistema osteomuscular, articulaciones, cartílagos, etcétera, todo lo que tenga que ver con movimiento, ¿sí? Mientras que cuarta etapa, que tiene que ver con relaciones y territorio, por lo tanto, tiene que ver con los órganos que controla la corteza cerebral, que sería el cerebro más nuevo, el más evolucionado de todos, ¿sí? Entonces aquí tenemos distintos órganos, no me quiero meter tampoco ahora con tercera ley biológica de explicar cada órgano, pero bueno, simplemente que sepas que aquí pasaría al revés. Durante esta fase activa disminuye la función, ¿sí? Disminuye la función. Entonces, lo que ocurren son lo que se llama necrosis, que es que se deteriora, se va deshaciendo la parte del órgano o del tejido que esté afectado por, según como yo me he tomado este shock, ¿sí? O sea que, ¿qué significa esto? Que cuando, estando en alguno de estos dos tipos de conflictos y órganos, yo pase a una fase de resolución, ¿qué va a ocurrir? Bueno, lo contrario, ¿no? Se va a como a restituir aquello que se degradó en esta fase activa, ¿sí? Bien, por lo tanto, como decíamos, cuando de alguna manera algo me hace cambiar mi perspectiva sobre el conflicto, cuando en el plano realmente ese conflicto se diluye, se resuelve, entro en la fase de reparación. Entonces, claro, fíjate, para pasar a un estado de normotonía, y claro, esto que aumentó en esta fase tiene que degradarse, porque ya no me va a hacer falta, ya no necesito seguir en el programa especial, ya hubo un cambio aquí, ¿sí? Entonces empieza a degradarse aquello que creció de más para los órganos y tejidos que tienen que ver con primera y segunda etapa, ¿sí? Entonces ahí es cuando colaboran lo que nosotros llamamos las infecciones. Tenemos una infección, nos diagnostican, tienes esta infección, no sé qué, no sé cuánto, tómate los antibióticos, bla, bla. Bueno, en realidad, según estas leyes biológicas de Hammer, los microorganismos colaborarían en esta degradación. O sea, realmente es como que nos atacan al cuerpo, pero nos atacan justo en los puntos que necesitamos degradar porque ya terminó la fase en que necesitábamos que esa función estuviera en funcionamiento más allá de lo que se necesita en normotonía. Concretamente, en el caso de primera y segunda etapa serían las micobacterias y los hongos. En el caso de los órganos que son de tercera y cuarta etapa, como lo que ocurrió en la fase activa fue la degradación de la función, ahora lo que toca es reactivar esa función. La reactivo, aquí estuvo como en suspenso, aquí la reactivo, ¿sí? Y reparo el tejido que se perdió durante esta fase que para aminorar la función se fue necrosando, se fue perdiendo, ¿no? Tejido, perdiendo masa celular en ese órgano afectado por este conflicto que yo percibí como un conflicto de tercera o de cuarta etapa, ¿sí? Entonces aquí está la reparación del tejido perdido. Y esa reparación, digamos que es ahí cuando me va a aparecer el síntoma, por ejemplo, a nivel muscular, cuando me aparece ya el dolor, es porque ya se está reparando, se está reactivando la función, entonces llega ahí todos los nutrientes y todos los microorganismos y todo lo que se necesita para reparar esto que aquí perdió función para ayudarme en la fase activa, ¿sí? Entonces, claro, duele, pero que duela no significa, volvemos a repetir lo de la semana pasada, no significa que yo esté haciendo algo mal, todo lo contrario, significa que ya entré
en fase de resolución. Entonces, saber esto me va a permitir acompañar a mi dolor sin estar volviéndome loco de es que tengo que ver algo que no he visto. Relájate, ya estás con una neurología nueva, algo has visto porque estás en reparación, ahora va a venir el quid de este vídeo, el quid de la cuestión, que es esta, en medio de la fase de postconflictolisis de reparación está esta subfase de la epicrisis. Entonces, si te fijas aquí, nos estábamos relajando, volvíamos a tener más apetito, dormíamos mejor, teníamos más espacios para, a nivel psique, poder hablar de otros temas, empezar a ver las cosas desde otro lugar y de repente, fíjate, estamos aquí hiper relajados, fíjate el pedazo de repunte, ¿no? Entonces, durante unos minutos o puede ser que llegue a unas horas, ¿sí? De repente voy a estar como reviviendo todo esto que duró X tiempo en muy poquito tiempo, ¿sí? Y con la máxima intensidad que tuve aquí se reflejaría la máxima intensidad también. Entonces, de lo que te hablaba ayer, no se trata de repente tengo un repunte, estoy reviviendo, estoy rememorando, estoy recordando algo y enredarme con ello porque entonces vuelvo a enganchar de nuevo aquí con esta fase activa. Entonces se vuelve a poner en funcionamiento según lo que toque, según la etapa y es como que reboto y reboto y reboto, ¿sí? Entonces, si yo sé que una vez que me empiezo a relajar, tarde o temprano, que suele ser en el espacio de 21 días desde que tuve la resolución del conflicto, ¿sí? En el espacio de unos 21 días, puede ser antes. Bueno, yo sé que va a ocurrir esto. Entonces estoy atento o atenta, ¿sí? Y cuando me vea que sin razón aparente estoy reviviendo lo mismo, como decíamos ayer, me relajo y acompaño esta pequeña etapa que voy a vivir durante unos minutos o unas horas de epicrisis, ¿sí? Entonces, ahí es cuando te digo yo que si has podido tomar algún pasito, alguna acción o lo que sea durante este ratito que has estado caminando por aquí, vas a decirte, estoy reviviendo lo mismo, pero ya sé lo que pasó, ya sé cómo lo solucioné, ya di estos pasos, sé que solo es un momento de epicrisis, no está pasando nada real, es una reconfiguración que está ocurriendo a nivel psique para ver si es mi examen, ¿no? Para ver si yo de verdad ya tengo otra neurología con la cual abordar momentos de estrés que tienen que ver con este shock, ¿viste? Entonces, nada, la atravieso, esa epicrisis va a llegar de nuevo a llevarme a una fase de relajación y aquí sigo con la reparación. Entro en la fase postconflictolisis B, ¿sí? Que sería la segunda mitad de la fase de reparación y estas funciones siguen su curso, ¿sí? Con lo cual aquí ya cada vez me voy a encontrar mejor, voy a descansar mejor, voy a sentirme mejor, voy a tener más apetito, etcétera, etcétera. Puede ser que todavía tenga dolor, ¿sí? Pero ya sé que estoy al final de mi programa especial, que ya he pasado por el estrés, he pasado por el estar mejor, luego tener una epicrisis, bueno, ya sé que estoy al final. Entonces, me tengo la paciencia de seguir acompañando a mi cuerpo, ¿sí? Hasta regresar a una normotonía, hasta que llegue el siguiente shock, ¿no? Entonces, aquí tendríamos el esquema visual para que lo puedas ver más claramente de las recaídas, ¿no? Entonces, fíjate que estamos en normotonía, recibimos el shock, hasta aquí todo normal, pasamos a fase activa. Con la resolución del conflicto entramos en la postconflictolisis A, en la primera de las fases de reparación, y si te acuerdas aquí está el repunte de la epicrisis, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que en lugar de dejar pasar esta epicrisis y volver a una fase de reparación y volver a la normotonía, yo en lugar de esto, en la epicrisis le entro a dar bola. Entonces vuelvo a reenganchar con una fase activa, ¿no? En lugar de que se pase y yo siga reparando, vuelvo a estresarme de nuevo y vuelvo como a estar otra vez con el conflicto abierto, ¿sí? Como si esta solución que ocurrió aquí yo no tomara plena conciencia de ella o no le hiciera caso o no tomara ninguna acción o realmente no me quedó claro. Entonces llega la epicrisis, como no me quedó claro, ¿sí? Pues vuelvo a entrar en una fase activa, ¿sí? De nuevo, vuelve a llegar la solución de mi conflicto, ¿sí?
vuelvo a entrar en fase de reparación, en la primera de las subfases de reparación, y cuando llega la epicrisis, de repente le doy pelota a ese recuerdo, a eso que vuelve a pasar por mi pantalla mental, y de nuevo vuelvo a entrar en fase activa, ¿ves? Y así sucesivamente. Entonces luego decimos, claro, es que a mí esta contractura, llevo meses con ella, no sé qué, no sé cuánto, claro, porque estamos todo el tiempo como volviendo a recaer, quizá porque todavía no nos hemos dado cuenta de la importancia de esa subfase chiquitita que es la epicrisis, que lo único que viene es hacernos ese examen práctico de, bueno, a ver si te has enterado y a ver si de verdad estás disponible a soltar esa percepción que tenías de tu conflicto cuando te llegó. Y para mí un ejemplo que a mí me viene muy bien porque es donde tengo mi mayor temita, son las contracturas que tengo normalmente en la espalda, ¿no? Entonces, claro, mis contracturas, yo siempre me decía, joder, parece que mi espalda esté hecha para tener contracturas, o sea, a veces no hago ningún esfuerzo. Pero claro, hace años yo decía, si tengo una contractura es porque hice un sobreesfuerzo físico, ¿me explico? Yo, claro, no me daba cuenta que tenía que ver con cómo yo me tomo los eventos que llegan a mi realidad. Entonces llega un evento que no tiene que ver con nada físico, pero yo me lo tomo como que soy demasiado pequeñita como para abordar eso. Entonces, claro, me lo estoy tomando como que voy a tener que hacer un sobreesfuerzo o que cómo voy a hacer, que no me va a dar. Entonces, claro, el músculo que toque, según como yo haya percibido aquello, va a empezar eso que hablábamos antes de esa necrosis, de perder función y luego en una fase de reparación tendrá que volver a su funcionamiento normal, ¿sí? Entonces, ahí es cuando duele y es cuando se hincha aquello, porque claro, se está reparando, ¿no? Contractura. Si tengo un bulto en la contractura, no, está más grande, claro, está en fase de reparación, se está reconstituyendo de nuevo, ¿no? Entonces, claro, si yo no soy consciente de que yo ya estoy en reparación, voy a empezar lo que suele pasar con el tema muscular, ¿no? Voy a empezar a desvalorizarme porque como me duele y tengo la contractura, no voy a poder hacer lo que tenía que hacer para hoy. Entonces, igual hoy quería grabar 3 vídeos, pero me duele tanto aquí que no soy capaz de estar de pie ni derecha. Entonces me digo, mierda, hoy no voy a poder grabar los vídeos, entonces ¿cómo voy a hacer? Porque no sé qué, porque no sé cuánto. Entonces, fíjate, yo ya había resuelto porque estoy reconstituyendo la musculatura, ¿sí? Pero vuelvo a entrar en una fase activa porque vuelvo a entrar con el conflicto de, joder, hoy no voy a poder grabar, no voy a poder hacer mi plan, no voy a poder seguir adelante, no voy a poder con esto, no voy a poder con lo otro, soy una inútil, no puedo hacer nada, yo quería hacer esto, pero hoy no puedo, pero no sé qué. ¡Bum! Ya volví a entrar en una fase activa. Entonces, claro, esa contractura igual se me acaba yendo, pero me aparece otra, o esta vuelve a reenganchar y me dura no sé cuánto tiempo más, y entonces así es como reenganchamos. Yo creo que en la parte muscular se ve muy claro, porque es como lo típico que una lesión que nos dicen que en 3 semanas se debería de haber ido y nos dura 3 meses o más, ¿sí? Así que bueno, si tengo una mayor perspectiva y un mayor conocimiento de estas leyes biológicas, voy a poder relajarme y decir, bueno, tengo una contractura, no puedo grabar el vídeo, vale, está bien, me quedo sin hacer nada, ¿no? Primero hay como un resquemor, pero es como que voy entrando en razón, me voy educando. ¿Para qué? Para acompañar a mi cuerpo, comprender cómo funciona y entonces en lugar de entorpecerlo, bueno, como relajarme. Yo he de decirte que te lo estoy diciendo en teoría porque me cuesta una barbaridad. Esto de decir, o sea, que tengo que estar 3 semanas sin rascarla, me muero. Entonces, yo todavía estoy en proceso, así que si tú también estás todavía enterándote de esto y estás todavía como que esto solo es una teoría, que sepas que estamos juntos en esto y que veremos a ver cómo esto todo, que ahora mismo lo estamos descubriendo teóricamente, lo vamos funcionalizando en el concreto y vamos tomando acciones reales que es en plan, bueno, ya sé que para hoy tenías que hacer esto, pero tronca, relájate, ¿vale? Relájate con el cincel ahí, relájate, ¿sí? Y no entorpezcas al cuerpo que ya sabe lo que tiene que hacer. Así que bueno, lo dejamos aquí, bromas aparte, y seguimos la semana que viene. ¡Chao!